Vamos a leer una porción. Hasta aquí creo que vamos a llegar hoy, no sé si avanzaremos un poco más, pero hasta aquí vamos a leer capítulo 12, versículo 12. Dice así la Biblia, San Juan 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a las fiestas al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Hasta aquí leemos por ahora la palabra del Señor. Este pasaje, este relato que nosotros acabamos de leer, que Juan añade a su evangelio, se conoce como la entrada triunfal. Así se le da un título, ¿no? Uno mira los evangelios, compagina los 4 evangelios y vamos a ir que en las Biblias comunes, la Biblia Reina Valera, versión 60, que normalmente usamos, sale este título: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es la última semana de Jesús aquí en la tierra antes de morir en la cruz del Calvario. 3 años de ministerio ya había tenido, y ese domingo, que era un día domingo, primer día de la semana, el día que Jesús va a entrar a Jerusalén. No fue una entrada más, no fue una entrada común, porque esta fue una entrada muy diferente a las otras veces que entró a Jerusalén. Él va a entrar, como dice la Escritura, montado en un pollino de asna, y así cumplir la profecía del profeta Zacarías. Lo cierto es que allí el Señor está entrando a la ciudad de Jerusalén. Y el cuadro que nos muestra la Escritura es que las personas se acercaban a él. Tendían sus mantos, juntaban ramas y lo colocaban delante de él y clamaban diciendo estas palabras: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando nosotros miramos la Escritura, encontramos que hay solamente 2 hechos que los 4 evangelios lo compaginan, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente hay 2 cosas que los evangelios toman y repite, diríamos, los 4 evangelios. Una es cuando Jesús hace el milagro de alimentar a la multitud de 5.000 personas con los panes y los peces. Los 4 evangelios lo relatan. Y otra es este hecho que nosotros acabamos de leer. De pronto Juan no da muchos datos acerca de esto, pero sí lo encontramos en los otros evangelios. Compaginando los 4 evangelios, nosotros encontramos muchísimos datos de lo que pasó ese día allí. Primer día de la semana, última semana de Jesús, entrando a la ciudad de Jerusalén. Cuando nosotros miramos el día que Jesús hizo ese gran milagro de multiplicar los panes y los peces, hubo una intención de los israelitas, de los judíos, de aquellos que habían recibido este tremendo beneficio, de hacer algo. Querían hacerlo rey. Les invito a que leamos, por favor, una página más atrás, San Juan, capítulo número 6, para ver un detalle que se contrasta con este pasaje que nosotros leemos. San Juan, capítulo 6, versículo 13, dice así: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. Allí en Juan capítulo 6, o sea, un tiempo antes, ya los judíos, aquellos que habían visto la señal y el milagro que había hecho en la multiplicación de los panes y los peces, querían tomarlo y hacerlo rey. Pero Jesús en ese momento no lo acepta. Jesús dice que no.
y él se aleja de ellos. Uno se pregunta, ¿cuál es la razón? Dos razones uno puede ver claramente en la Escritura. Número uno, no era el tiempo. No era el tiempo. Porque Dios tiene para cada cosa su tiempo. Dios se manejó y se manejó siempre en esta medida. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No era el tiempo para que llegara a hacer lo que él tenía que hacer. Segundo, estas personas querían hacerlo rey no porque iban a reconocer un reinado, digamos, un señorío sobre sus vidas, sino que querían hacerlo rey por el beneficio que habían recibido. Esto era algo que uno lee en el pasaje y se da cuenta, ¿no? Uno mira esto y se da cuenta cuántas lecciones prácticas surgen de esto, ¿no? Que muchas personas buscan a Jesús para hacerle rey, pero el único interés que tienen es que Dios le bendiga, que Dios le sane, que Dios le dé la comida, que Dios le dé la ropa, que Dios le dé la casa, que Dios le dé la novia, que Dios le dé... Todo ese tipo de cosas que son necesidades básicas. Pero esta no es la manera. Las dos razones por las cuales Jesús en ese momento no aceptó, pero ahora en este momento sí acepta que lo reciban y clamen a Él como clamaron aquel día. Cuando miramos los otros evangelios, vamos a notar que, por ejemplo, Marcos, Mateo detallan de que Jesús manda a los discípulos, a dos de sus discípulos, a que vayan a la aldea de Betfagé y tomen allí un asno, hijo de animal de carga, dice la Escritura. Si alguien te pregunta, le dice, ¿qué haces? Tienen que decir, el Señor lo necesita. Y así ocurrió. Los discípulos fueron a ese lugar, estaban tomando el asno y le preguntan, hey, ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos le dicen, el Señor lo necesita. Uno puede ver allí la grandeza de Dios, ¿no? La soberanía de Dios en el proyecto y en el plan de Dios, cuando se tenía que cumplir lo que debería cumplirse. Nada lo iban a pedir. Todas las cosas que se necesitaban iban a estar para ese día. Y se necesitaba un asno. Y lo traen. Y lo montan a Jesús en el asno. Y Jesús comienza a entrar. Y en medio de esa entrada comienza a aparecer las personas. Muchísimas personas comienzan a aparecer. Y entonces se produce un bullicio tal que alborota la ciudad. Alborota la ciudad. Según Mateo, dice que el alboroto fue tal, Mateo 21 relata esto, que el alboroto fue tal que la gente se preguntaba, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Y ellos responden, es Jesús de Nazaret. Es decir, que ese día Jerusalén se conmovió. La entrada de Jesús ese día era una entrada muy distinta. Estaba entrando de una manera en la cual nadie podía ignorar lo que estaba pasando allí. Y allí el Señor va entrando cumpliendo una profecía. Ahora uno puede ver que Jesús ahora acepta que lo llamen rey, que lo reciban como rey, que lo aclamen y que digan lo que decían de él. ¿Por qué él acepta ahora esto? Porque ahora había llegado el tiempo del cumplimiento de una profecía. Si uno mira la palabra de Dios, ¿no? Como está escrito, cada cosa que Jesús cumplió en la vida y lo que él hizo estaba escrito y Jesús la cumplió al pie de la letra. Por eso en ese momento Jesús lo que estaba haciendo, entregándose a lo que el Padre ya había determinado que iba a ocurrir. Porque Zacarías capítulo 9, y le invito a que leamos este texto, porque vamos a meditar unos minutos así, es el cumplimiento en este momento de esa profecía. Así que acompáñenme por favor al texto de Zacarías capítulo 9, Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Allí está el texto que los cuatro evangelios compaginan para relatar lo que pasó aquel día. Dice así, capítulo 9, verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Estoy leyendo Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así estaba escrito en la profecía.
Así Jesús estaba cumpliendo esa profecía aquel día, aquel domingo, cuando estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Y el texto de la profecía de Zacarías, capítulo 9, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y el texto va a marcar tres cosas acerca de Jesús. Unos minutitos para mirar y considerar esto. Zacarías 9, verso 9. Dice, tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un pollino de asno. Y el texto dice justo, salvador y humilde. Ahora es notable notar el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios y en el plan eterno que Dios tenía para nuestra salvación y nuestra redención, uno puede ver y pensar, ¿no? Como allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer vendría alguien que le iba a pisar la cabeza, que de la simiente de una mujer iba a nacer un Salvador, un hombre que iba a ser hombre, pero que no iba a ser hombre, iba a ser hombre y Dios a la vez. Un hombre que caminó sobre este mundo y fue el único hombre al cual Dios podía decir, este hombre es justo. Jesús. Cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, los cielos se abren. Y la voz del Padre se escucha desde los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios no podía decir nunca algo así de un hombre pecador. Pero Jesús no tenía pecado, no era pecador. Él era justo con todas las letras. Era justo no solo como un hombre justo acá en la tierra, sino era calificado justo en el cielo. Él fue calificado por Dios justo en la tierra y justo en el cielo. Y la profecía decía, he aquí tu rey viene. Y el primer calificativo que le da es justo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y quisiera compartir con ustedes esto que nos detalla Lucas capítulo 23, perdón. San Lucas capítulo 23. Cuando uno sigue el relato bíblico de la crucifixión del Señor, ¿no? De la vida del Señor, cuando analiza los evangelios, va encontrando cositas que son a veces esas perlitas escondidas que están allí, ¿no? Cuando uno mira Lucas 23, es un capítulo largo, es el capítulo de la crucifixión, es un capítulo que tiene 56 versículos. Vamos a encontrar 3 veces, y prestemos atención a esto, ¿sí? 3 veces en la cual Pilato, aquel que ejercía la justicia humana según el poder romano, les va a decir a los sacerdotes, a los ancianos que querían condenar a Jesús, 3 veces les va a decir que Jesús es justo, que no haya delito en él. Y le acompaño a leer esta escritura, capítulo 23 de Lucas. Dice, verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato les dice, ningún delito hallo en este hombre. Capítulo 23, versículo 14. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Pilato por segunda vez le va a decir, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello en lo cual le acusáis. Miren lo que es la diferencia de lo que es este Jesús hombre, ¿no? Ustedes y yo conocemos la historia de Daniel, creo que la conocemos y la conocemos bien, ¿no? La historia y la vida del profeta Daniel es algo muy conocido para todos los creyentes en la palabra, en la iglesia del Señor. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la vida de Daniel o la biografía de Daniel, ese gran hombre de Dios, uno puede ver, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Daniel, cuando aquellos sátrapas, recuerdan aquellos sátrapas que estaban bajo la autoridad de él, comienzan a buscar algo en la cual acusar a Daniel.
y buscan de todas maneras de tratar de, diríamos en un término bien argentino, hacerle pisar el palito, ¿no? Buscarle algo en la cual puedan acusarlo. Dice que lo buscaron por todos lados y no lo encontraron, no lo pudieron acusar. No le encontraron nada de qué acusarle. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la manera, porque ellos sabían la devoción de Daniel hacia su Dios, y ellos eran testigos de cómo Daniel oraba todos los días, 3 veces al día, y cómo él abría las ventanas mirando hacia Jerusalén, buscando el rostro de su Dios. Le llevaron la idea al rey de que sacara un edicto que cualquier persona en el reino que buscara y orara a otro rey que no sea el emperador medo-persa, tenga que ser lanzado al foso de los leones. A Daniel no le encontraron delito. Pero cuando avanza el libro y llegamos al capítulo 9, donde Daniel está orando, y cuando se introduce en el capítulo 10, Daniel va a decir, he aquí que yo estaba en la presencia del Señor confesando mi pecado. Daniel era pecador, igual que todos los hombres sobre la tierra. Daniel fue justificado por su fe en el Mesías, pero Daniel era pecador. Solo hubo un hombre sobre esta tierra que llevó el calificativo de justo, de parte de Dios en este mundo y también en el cielo. Este era el hombre que entraba a Jerusalén aquel día. Se llamaba Jesús, había nacido de la Virgen María, había sido criado en Nazaret. 3 años había ya anunciado a la nación de Israel el mensaje de Dios. Aquel Salvador que estaba entrando a aquella ciudad se llamaba Jesús. Y ese Salvador era su Salvador y es mi Salvador por la gracia de Dios. Cuando uno va al libro de los Hechos y puede escuchar a Pedro predicando así, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque cualquier hombre de esta tierra, por más bueno que se considere o crea que sea, ofreciéndose en sacrificio, no puede pagar ninguno de sus pecados, y menos pagar los pecados de otros. Pero el que entraba allí era Jesús. He aquí viene tu rey, a ti, Salvador. Justo, dice, Salvador. Él podía salvarnos, él pudo salvarnos, porque fue el único hombre justo que caminó sobre esta tierra. Y él entró a Jerusalén por eso y para eso. Él sabía lo que le esperaba y él sabía lo que tenía que hacer. Segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios. Y él va a terminar este capítulo diciendo estas magistrales palabras. Al que no conoció pecado, ¿quién? Jesús. ¿No conoció pecado en qué sentido? Porque él vivió en medio de un mundo pecador. Él vio los estragos que el pecado hacía. No es que él desconocía el pecado. No lo conoció en el sentido que jamás experimentó pecar, en que jamás se manchó ni se ensució con el pecado que todos los hombres producimos día a día. Él se sentó y comió con los pecadores, pero nunca conoció la experiencia del pecado. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Para que la justicia de Jesús fuese colocada a nuestra cuenta y nuestra injusticia fuese colocada cuando Él estaba en la cruz. Y toda esa deuda que nosotros teníamos delante de Dios por haber pecado contra Dios, Dios la paga en la persona de Jesús. Y no solo que la paga, sino que nos
imputa a nosotros esa justicia de aquel hombre justo. Primera de Pedro, capítulo 3, dice así, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pedro, el apóstol, va a escribir este maravilloso texto, grandioso texto. Dice, Cristo también padeció una sola vez por los pecados. El momento de la cruz, el momento de las 3 horas de tinieblas. Cristo padeció lo que ninguno de nosotros va a padecer, porque Él nos libró de este padecimiento, que es la condenación eterna, del cual la Biblia habla, la muerte segunda. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego Él va a decir, el justo por los injustos. Y aquí estamos todos nosotros. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Ahí entra tu rey. Ahí viene tu rey. Justo, salvador y humilde. Justo. Para llevarnos a Dios. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice, Jesucristo lo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está ocurriendo aquel día domingo. Jesús está entrando a Jerusalén y la profecía se está cumpliendo. Y allí era como que la voz de Dios retumbaba aquel día en Jerusalén, anunciando a ese rey que entraba a la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando uno mira esto, ¿no? Qué ironía pareciera, ¿no? Está entrando un rey. Y no hay duda que él es rey. Y él será rey en el milenio. Y será rey por siempre. Él tendrá el reino eterno según la Escritura. Ahí estaba entrando Jesús a Jerusalén. Y muchas personas lo aclamaban. Otros no tanto, porque otros estaban en contra de él. Otros estaban planificando otras cosas pasaban por la mente de otras personas. Lo cierto es que cuando nosotros miramos esto, le invito a leer un pasaje. Carta a los Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos capítulo 12. Aquí hay un texto que tal vez muchas veces leímos y a mí me hacía pensar y me hizo pensar, la Biblia siempre me hace pensar. Pero lo lindo es que cuando la Biblia nos hace pensar, Horacio Alonso decía, cuando uno lee y viene un texto que me hace pensar, es muy bueno. Es muy bueno. Porque no hay duda que el Espíritu Santo va a obrar y está obrando así. Hebreos capítulo 12. Versículo 3. Recuerda que el primer versículo dice, puesto los ojos en Jesús y todas aquellas cosas que nosotros sabemos. El verso 3 dice así, Hebreos 12, verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y miren, cuando uno mira esto, ¿a qué se estaba refiriendo el escritor a los hebreos? Si uno piensa, ¿no? Medita la palabra de Dios y deja que la Biblia hable, ¿no? Porque eso es lo que nosotros solamente debemos hacer. Dejar que la Biblia hable y escuchar lo que Dios dice. Y en la medida en que podamos, con toda la flaqueza que tenemos, poder transmitir lo que Dios dice. ¿Cuánto Jesús sufrió tal contradicción de pecadores? Y miren qué interesante que es esto, porque es día domingo. La multitud lo aclama. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito, bendito. Eran palabras que salían de la boca de aquellas personas. Todo tan lindo parecía, todo tan hermoso. Pero mire, eso fue el día domingo. Pasaron 4 días, 5. ¿Y qué pasó? Esas mismas personas
que aclamaban su nombre, que lo recibían, que entendían palmas a sus pies. Esas mismas personas, cuando Jesús estaba allí delante de Pilato y Pilato lo sacó para mostrarle y decirle que lo iba a soltar, esas mismas personas que gritaron, crucifícale, crucifícale. Fíjese si allí no hay una contradicción de pecadores. Lo que pasa es que tenemos que entendernos a nosotros mismos, los seres humanos, ¿no? Los hombres. Porque si Dios es un Dios que me bendice y me da tantas cosas como las que nosotros realmente anhelamos y lo que el mundo anhela, está todo bien. Pero cuando Dios habla de justicia, de arrepentimiento, de confesión, de apartarse del pecado, de seguir un camino que va en contra de este mundo, entonces ya no me sirve este Dios. Crucifícale, crucifícale. Nosotros no tenemos más rey que a César. Allí está el Señor días después escuchando de la misma boca de aquellos que los aclamaban, gritando, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y la carta a los hebreos nos da un consejo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque la vida de un creyente que decidió ser fiel va a tener que sufrir, como el Señor sufrió, esta contradicción de pecadores. Porque en cuanto alguien le sirve, le es de bendición a alguien y le ayuda, qué bárbaro, qué bueno, pero cuando alguien quiere corregirle, decir la palabra de Dios, me enseña esto no se puede hacer, no podés por ese camino, y comienza la contradicción. O sea, el camino del Señor es el camino que va a seguir todo aquel que desea ser fiel al Señor. Pablo lo dijo muy bien cuando le escribía a Timoteo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahí estaba el Señor y estaba entrando a Jerusalén. Y estaba entrando para cumplir la meta por la cual él había venido. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y quisiera que pudiéramos leer Lucas 24 para compaginar algunas cositas de lo que Juan 12 no nos relata, porque ahí tenemos todo el panorama. No vamos a mirar Marcos ni Mateo, ¿no? Pero Lucas 24 sí quisiera que podamos leer para ir cerrando lo que pasó aquel día. Lucas capítulo 20, perdón, Lucas capítulo 19, capítulo 19. Del verso 28 en adelante encontramos el relato paralelo de Juan 12. Y Lucas va a dar este dato que Juan no da. Y dice capítulo 19, vamos a leer a partir del verso 35 en adelante. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto estaba ocurriendo lo que Juan 12 omite. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora, esto es interesante, ¿no? Acá tendríamos que pararnos y pensar, meditar. Porque esto es para quedar a los pies del Señor, para tratar de entender que el Señor pueda mostrarme. La Biblia registra que Dios 2 veces Jesús lloró, ¿sí? La otra la sabemos, Juan capítulo 11.
cuando él se encuentra ante el cuadro de la muerte, así cuando está muerto Lázaro. ¿Se acuerdan? Así dice la Biblia, Jesús lloró. Ahora Jesús está aquí, en la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice que él está contemplando la ciudad. No está contemplando la ciudad de los edificios, las casas o los jardines. No, él está contemplando a las personas que viven en Jerusalén. Aquellos hombres y mujeres que están ciegos. Que no solo están ciegos, están muertos. Que no solo están muertos, están duros. Y él contempla a aquellas personas a las cuales ama. Y de los ojos del Señor comienzan a surgir lágrimas. Y no eran lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Como a veces uno dice cuando alguien llora, son lágrimas de cocodrilo. No eran lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Eran lágrimas que surgían del dolor de su corazón, por ver el rechazo al Dios que le podía dar la vida, el perdón, la salvación, la bendición de vivir una vida totalmente distinta. Y dice la Biblia, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Verso 42 diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con vallado te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora Jesús está allí y está profetizando. Y él llora por el dolor que le causaba ver la dureza del corazón de aquellos hombres que iban a rechazar al Salvador. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de esto para la ciudad de Jerusalén? La consecuencia es que estas palabras que Jesús dijo se cumplieron 70 años después. Perdón, no 70, casi 40 años después, en el año 70 de nuestra era. Cuando el general Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén, y dentro de las murallas de Jerusalén comenzó a aparecer hambre, sed, hasta que la ciudad cayó. Y los romanos arrasaron con la ciudad, destruyeron el templo. Jesús lloraba por el dolor que le causaba la consecuencia de la dureza de su corazón. Ahora cuando uno mira esto, ¿no? Ahí entraba el rey, justo, salvador y humilde. Y aquella ciudad lo rechazó. Ahora, la Biblia enseña lo que ocurre cuando alguien rechaza al Señor o lo hace de la manera que lo hicieron aquellos ciudadanos de Jerusalén. Porque hoy en día sigue pasando exactamente lo mismo. Por eso es importante pensar esta noche. ¿Qué va a pasar conmigo, con mi descendencia, dentro de 20, 30, 40 años, 50 años? Porque eso depende de mi decisión para con Jesús en el día de hoy. Porque Jesús lo dice con claridad, según Lucas 24. Versículo 42. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. ¿Saben qué? Hoy es el día. Oh, si supieses, si conocieses, al menos en este tu día. Hoy. Hoy Jesús está mirando. Está mirando nuestro corazón, nuestra vida. Él conoce y sabe cómo está nuestro corazón. Si está duro, si tengo al Señor, si no lo tengo. Y si no lo tengo, este es el momento para no endurecerse. Porque terrible es cuando el corazón se endurece, cuando se escucha la voz del Señor y se rechaza al Salvador. Rechazar al Salvador es la palabra de Dios, es rechazar el consejo de la palabra, es rechazar la autoridad que la Biblia tiene sobre cada uno de nosotros. Oh, si supieses, si conocieses, al menos en este tu día. La carta a los Hebreos nos dice, capítulo 2 y 3 veces reitera el escritor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Y Lucas 24 termina diciendo, verso 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús sigue visitando, como visitó la ciudad de Jerusalén. Ojalá que no tenga que llorar esta noche por almas y corazones duros. Ojalá. Porque Jesús sigue amándonos como amaba a aquellas personas. Y porque Jesús nos sigue amando, Jesús nos sigue llamando. Y porque Jesús nos sigue amando, Dios permite que el Evangelio se siga predicando. Aquel día, domingo, primer día de la semana, Jesús fue recibido y aclamado. A la semana siguiente, días después, estaba crucificado en un madero. Estaba muriendo por los pecados. Pero al domingo siguiente, primer día de la semana, 7 días después, la Biblia nos relata que aquella tumba donde Jesús fue puesto, porque Él había muerto por nuestros pecados, estaba vencido. La piedra estaba corrida y Cristo había resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ese Jesús que murió es el mismo que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Ese Jesús hoy tal vez pueda entrar en tu corazón. Porque Él entró a la ciudad de Jerusalén, pero no entró al corazón de las personas de Jerusalén. Hay una gran diferencia. Ese Jesús hoy tal vez pueda y quiera entrar en tu corazón. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones en esta noche. Gracias.